además hay otro terreno. O sea, la primera educación poética incluía aprenderse ciertos poemas de memoria. Claro, el nivel más obvio es que desarrollaban la capacidad de memoria y la capacidad de almacenar información, ya. Los niños que aprendían esos poemas. Pero luego, también eso implicaba prestar una atención más fina. Porque no es solo grabarlo en un archivo mental para tenerlos disponibles después, sino que para conseguir esa disponibilidad posterior, para aumentar las probabilidades de que quede efectivamente retenido ese material y quede grabado, comillas, la única solución es prestar una atención más fina al momento de escuchar ese texto o de leerlo, de escucharlo de otros o de leerlo. Entonces ya eso no es meramente cultivar, claro, comillas, la mnemotecnia. Claro. Ya eso implica disponerse espiritualmente a desarrollar una mayor finura cognitiva y tal vez espiritual. Además, hay otra ganancia, creo yo, y es que cuando en esos pueblos se educaban leyendo a Homero, estaban accediendo gratis y de un viaje a algo que uno viene a encontrar al final del camino y no al inicio, que es lo que podríamos llamar la consiliencia, o sea, la compatibilidad entre la ficción por un lado y la realidad por el otro, y sobre todo entre el modo racional de aproximarse a la realidad y al conocimiento, por ejemplo la ciencia, y el modo literario, artístico, estético. Normalmente uno termina en eso. Un matemático termina desarrollando una ecuación o una solución a un problema que considera elegante. Y entonces, es certera la solución, resuelve el problema, pero al mismo tiempo tiene una cierta valencia estética. Por algo dice que es una solución elegante. Claro. Pero ellos estaban partiendo de ese maridaje ya logrado entre la ficción y lo real, entre el argumento racional y el argumento mágico literario, entre el discurso verbal y el discurso icónico de la imaginación. ¿Te fijas? Entonces, por así decirlo, tienen que haber tenido más estímulos para desarrollar el cuerpo calloso, comillas, o sea, esta estructura que une los dos hemisferios cerebrales. Si se pudiera, si se conservaran cerebros griegos de hace 25 siglos y 28, es probable que encontráramos más cuerpo calloso. Entonces, pero te lo dice porque eso estaría, por ejemplo, implícito en la poesía de Homero. Y sí, en particular, porque es narrativa, pero porque es poesía al mismo tiempo, es épica, pero tiene pasajes líricos, y sobre todo porque todo lo que podían aprender los griegos de ahí estaba implícito. Entonces, aprender algo implícito entraña la capacidad de llevarlo a lo explícito. Entonces, o sea, que además vivían el mito y el rito como una... Exactamente, y esa aproximación al mito y al rito como a zonas implícitas, pero que se deben develar para quedar explicitadas, es un tránsito que es muy educativo, porque pone en práctica directamente las facultades para producir ese conocimiento. En cambio, cuando uno lee ya digerido, cuando uno toma un manual y a uno le explican racionalmente algo, lo que uno logra, en el mejor de los casos, si comprende abstractamente, es archivar esa información. Pero no entrena dos facultades al mismo tiempo. Claro. Cuando uno aprende a partir de un relato, cuando uno aprende a partir de una película, cuando uno aprende a partir de un cuadro, está desarrollando esa capacidad para tender puentes entre lo menos obvio y lo obvio,
o sobre todo entre lo implícito y lo explícito. Eso yo creo que es lo que le falta a la educación actual. Todo es explícito y se exige aquello. Se exige que el libro tenga objetivos explícitos, que diga, yo mismo lo hago en mi programa, ¿verdad? A finalizar este curso el alumno estará en condiciones de ta. Ok, sí. Pero hay una serie de cosas que yo sé que no pasan por ahí y que son tanto más importantes que esos aprendizajes, que son estos. A Parra no lo echaron justamente de la universidad porque no quiso acoplarse a ese nuevo sistema de la... Yo creo que tuvo esa dificultad, no he hablado con él el detalle, pero él empezó a tener dificultades desde antes, precisamente por ser un divergente, digamos. Claro, yo fui 2 años ayudante de él en la universidad y recuerdo muy bien su estilo divergente, porque tenía un cierto método que él llamaba el método de las divagaciones compulsivas. Entonces llegábamos a clases, por ejemplo, y muchas veces él no había preparado la clase, improvisaba, pero ya sabemos, la improvisación no se improvisa, claro. O sea, tipo con 70 y tantos años en el cuerpo, y que en realidad no está improvisando, está... Recuerdo una clase en particular, esto lo he contado otras veces, ya ni me acuerdo dónde. Llegamos a la clase y me consta que Nicanor había estado en otra todo el rato previo. Eran los tiempos de Ana María, en que estaba viviendo a fondo ese romance, el que produjo El hombre imaginario, el poema. Y tenía que hacer una clase. Entonces improvisó de la siguiente manera. Dijo: todos ustedes saben que se van a morir, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ¿y qué va a ponerse en la tumba de cada uno? Esa es la mayoría, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿A les parece bien que en la tumba de ustedes otro escriba? ¿Y por qué no dejan listo eso desde ya? A ver, intenten hacer un epitafio de lo que ustedes querrían que se escribiera en la tumba de ustedes. ¿Cómo querrían que se los recordara? En pocas palabras. A ver, escriban ya. Y empezaron los chiquillos, eran chiquillos de ingeniería de la Chile. Bueno, ya ahí se produjo la dinámica que tú comprenderás, pues empezaron a salir adelante los chiquillos con sus epitafios, o los leían desde sus bancos, había diálogos entre ellos. Bueno, se produjo una especie de liberación casi psicoterapéutica. Puro ingeniero, además. Sí, puro ingeniero, pero había humor, pero había también... De repente había fogonazos de poeticidad genuina, sí, inesperada. Y ya, eso era una experiencia extraordinaria, ¿te fijas tú? Estoy seguro que los chiquillos recuerdan eso más que muchas otras clases. Ahora, para eso hay que ser Nicanor Parra, para eso hay que ser un... Es evidente que eso no le sirve de excusa al profesor improvisador, no, claro, para seguir improvisando, claro, porque eso es una champonada. Claro. Pero en un tipo con recorrido uno puede confiar en que esa aparente ausencia de libreto no está, que habrá experiencia didáctica para los que están ahí en la clase, digamos. Claro. Pero bueno, siempre se mezclan factores, hay distancias, hay envidias, hay, por supuesto, claro, hay antipatías, o simplemente rigidez, personas que tienen que cumplir con un cierto protocolo que les encargan a su vez otras autoridades que le dicen: mire, no sé, arréglesela usted verá cómo pone en fila al antipoeta, digamos, ¿no? Es su decisión, ¿no? Entonces el otro tipo tiene que ya se toma el esfuerzo. A mí me consta que en el departamento de estudio humanístico hacían esfuerzos por disciplinar a Nicanor, y a este divergente indomable. Claro. Pero Nicanor no se daba ni por enterado, en fin, hacía lo suyo. Desde luego yo, por ejemplo, hacía prácticamente todo el segundo semestre, porque en el primer semestre hacía toda la clase, claro, pero en el segundo semestre ya a las alturas de septiembre ya se iba a Isla Negra, donde tenía su casa, por razones médicas,
porque lo afectaba mucho esa alergia que le provocaban los plátanos orientales. Y entonces yo me quedaba haciendo la clase, digamos. Punto. Y eso nunca fue drama. Y respecto a esta educación poética, pero la informal, por ejemplo, la que usted vivió en sus conversas con estos otros poetas, ¿no? El Tellier, Lin, Sí. ahí es un poco más explícito, por supuesto, porque no hay ninguna pauta a seguir, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? Que le pasaba a los griegos, me refiero. Yo creo que sí. Mm, Yo creo que yo fui recompensado. Sí, porque en mi generación, por razones políticas, por razones de deseos de posicionamiento personal, por ego, por lo que tú quieras, por cálculo, en fin, por estrechez mental, se solía dar una tendencia bastante dicotómica. El que gustaba de la poesía de Parra, entonces tenía que estar en contra de Gonzalo Rojas. El que gustaba de Gonzalo Rojas tenía que estar en contra de Parra. Claro. O el que gustaba de Lin tenía que despreciar a Tellier. El que gustaba de Tellier tenía que despreciar a Lin. Entonces, a mí me pareció, siempre es una bobería completa. Completa. Y los propios poetas sabían. Por ejemplo, Nicanor sabía perfectamente que yo consideraba muy notable unos cuantos poemas de Gonzalo, y los había comentado y los había ponderado reiteradas veces, pero Gonzalo se veía perfectamente bien lo que yo pensaba de Nicanor y en cierto modo celebraba mis juicios, digamos, ¿no? A pesar de la distancia que los separaba del poeta. Claro. Lo mismo me pasó con Lin y con Tellier. Entonces yo creo que me fue posible acceder a una suerte como de confianza y de autonomía, y nunca me sentí en la obligación de complacer a mi interlocutor de turno, despotricando en contra del rival. Al contrario, siempre yo traía a colación al rival para mostrar los méritos. Claro. Y eso provocaba un diálogo interesante. Así ejercitaba su autonomía usted. Sí, así la ejercitaba, pero también creo que ejercitaba una dialéctica que contribuía al diálogo, pero también a la transformación. Dialéctica en los dos sentidos. Sí. De diálogo y de trabajo con los opuestos. Claro. El trabajo con los opuestos, así en la línea más heraclitiana, digamos. Claro. Y marxista también. Desde luego, sí. Superación ahí. Claro, o sea, sí. Entonces, a mí me parecía eso un lujo. Pero yo veía que en mi generación muchos poetas no operaban así. Cuando yo salí al extranjero, empecé a tener esa experiencia reiteradamente. O sea, muchos me dijeron, tú fuiste un afortunado. Y yo creo que sí, que fui un afortunado. Sin más mérito que haber estado a la altura de un diálogo de esa naturaleza. Cuando digo haber estado a la altura, quiero decir no por los contenidos que yo pueda haber aportado, sino por la actitud. Claro. Y yo creo que nunca tuve problemas en eso, nunca. No lo hubiera aceptado tampoco. Del mismo modo como te explicaba que en su minuto, cuando el cura Valente emitió ese comentario favorable sobre mí como crítico hacia el final del 83, en el Mercurio, un comentario global sobre la crítica, que se llamaba algo así como situación de la crítica, yo me di cuenta de que había allí un grave peligro. Yo sentía que era muy claro que le estaba dando la espalda a Lin, y yo sentía que era una deslealtad aceptar esta especie de invitación implícita del cura. Así que apenas pude, le lancé otra puya más para marcar las distancias. Pese a que yo, como te explicaba en un minuto, yo le tenía cierta simpatía a este aire como también transgresor que tenía el cura. Porque el cura, siendo un hombre de lo que podemos llamar hoy día derecha, claramente, porque era el Opus Dei y todo lo demás,
era un hombre raro en ese sentido, porque Claro. escribía unos textos que definitivamente no tienen nada que ver con el conservatismo de la expresión, digamos, ¿no es cierto? O sea, hay un poema que dice, qué sé yo, que la fulanita de tal, ¿verdad? Termina atravesada por el falo de su amigo López. Ese tipo de cosas no lo habría esperado nadie en el mundo. Claro. Y él lo hacía, digamos. Entonces él tenía una especie como de desparpajo que a mí también me resultaba simpático. Y tenía buenos poemas en esos poemas dogmáticos, cuyo nombre es muy claro, porque en realidad son dogmáticos. Pero hay poemas notables, hay algunos. Entonces yo tenía espacio mental para incluirlo y lo mantengo así en la familia de los poetas chilenos, pero claramente mis lealtades estaban con Lin, con Tellier, no con él, no con él, porque a mí me parecía que él tenía el poder en ese minuto y yo esperaba de alguien que tuviera el poder una actitud más noble, más fraterna, o al menos un silencio genuino. Claro. O sea, la rivalidad entre poetas es pésima, pero la rivalidad ya entre críticos con poetas y más encima con poder es nefasta. No, Parece pues eso es muy nefasto, eso es un ataque, pues es un abuso. Es un abuso, eso es propiamente una agresión, un abuso de poder. Claro. Ahora tenemos algunos ejemplos bonitos, ¿cierto? En nuestra tradición poética, en nuestra mini tradición, como dice usted, de la poesía chilena, de esas reconciliaciones, ¿no? De cómo Huidobro, por ejemplo, al final de sus días, después de ser herido en la guerra mundial y qué sé yo, y se trata de acercar a Neruda, pero Neruda no, Sí. Neruda lo rechaza. Sí. Pero al final, y esto lo contaba el poeta Anguita, ¿no? Por ahí, en La belleza de pensar, en uno de esos ensayos que él tenía, que se acerca pues a, creo que, no sé si, no me acuerdo bien si fue por algún escrito o el tema de ir a visitarlo a la tumba o qué sé yo, pero se le pasó un poco la vieja porque se murió Huidobro, pero está ese gesto, ¿no? Y de alguna manera lo tuvo también el mismo con De Roca, aunque también... Sí, no, entre Huidobro y De Roca la ruptura nunca fue tal. Claro, no, yo decía más bien Neruda y De Roca. Esa ya es más compleja, esa yo no la creo. no cree que No, pasa. no creo, no, ¿La reconciliación o la ruptura? por ninguno de los dos lados. La ruptura sí, pero ni la reconciliación por parte de Roca ni la otra por parte de Neruda. Ah, ya. No, en los pasajes en los que cita a De Roca, por ejemplo, en las memorias, en el Confieso que he vivido, donde lo nombra como Perico de Palotes, Sí. yo creo que no hay ninguna huella de... No, en realidad no. Y Pero yo digamos, prefiero la actitud rockiana. ¿Eh? Por cierto, claro. La actitud nerudiana a mí no me gusta. No. No es una esa actitud. O sea, creo que todos los intentos por reproducir a Neruda son descaminados. Porque Neruda operaba desde un ego muy notorio, bastante insoportable, que alguna vez estudiará. En cambio de Roca, que también tenía un ego descomunal, operaba desde la precariedad, desde el dolor del padre que está tratando de alimentar a sus hijos y que escribe sus textos y que los edita y que tiene que ir al norte y al sur y recorrer las aldeas con sus antologías y los cuadros de sus hijos y venderlos. Ahí hay una figura poética también. No, a mí esa figura me conmueve. Neruda nunca me conmovió. Ni siquiera como perseguido político. No creo. Y aquí estamos hablando... Él estuvo siempre muy protegido. Claro. O sea, El PC lo protegió bien. Claro, de todas maneras. Sí. Entonces no alcanzó a vivir experiencias muy dolorosas. De nuevo, este entrecruzamiento entre lo humano, digamos, lo metasistémico en general y el Sí. canon poético. O sea, usted me está hablando igual de las obras de ambos. Sí. Prefiere las de Roca, la obra de Roca. No, Neruda es un grande, no tengo duda, pero a nivel humano nunca me ha seducido, nunca. No. Pero entonces ya, Pero como poeta sí lo reconozco, claro. pero me cuesta ¿Y a me De cuesta Roca, leerlo. y a De Roca como poeta? Me gusta, pero con límites, Claro. con muchos límites. Pero hay textos del que yo celebro mucho. Por ejemplo,
Aparte de los poemas que aparecen en todas las antologías, como Círculo, como algunos sonetos, en fin, Genio y Figura y esas cosas, o como La Epopeya de las Comidas y las Bebidas de Chile, o como El Canto del Mayo Anciano, varios otros. El Campeonato de Rayuela, hay varias cosas de él que en estilo de masas, en Acero de Invierno, en los primeros textos, en Cosmogonía, ese poema que se llama Poema sin nombre, el Canto de la Fórmula Estética. Yo creo que había poetas. ¿Y ese primer librito, Sátira? Sí, lo recuerdo muy bien. ¿Y qué le del año parece? 18. Me parece muy insólito para la época, porque es del año 18. Es el primer libro. Casi antipoesía. Casi antipoesía, muy rara. Y sí, lo recuerdo bien, porque yo creo que haber sido uno de los pocos que lo conocía, porque siempre todos hablaban de los gemidos como el primer libro de él, ¿no? Pero en realidad los gemidos del 22, y ya el 18 existía este librito breve, Sátira, que lo vi aludido en un libro de Raúl Silva Castro, creo que en el Panorama de Literatura Chilena, Panorama Literario de Chile o algo así, del año 61, 62, por ahí, de la editorial universitaria, o en algún otro. Y también vi aludido a algún soneto, entre serpientes verdes y verbenas. Y entonces empecé a buscar y me encontré con este Pablo de Roca Previo. Son textos que yo leí hace 40 años, entonces los tengo olvidados, ¿no? Pero es un poeta. Aquellos ojos del color, siempre a una altura azul. Aquellos ojos y aquellos cabellos de amapola olvidada, grandemente liberales, olorosos a verde vegetal, siempre en aquel presente de la cara, aquellos cabellos y aquellos ojos de paloma olvidada, de amapola olvidada. No, tiene un tono muy notable para su época. Pablo Roca es un fruto del país. Es un fruto autóctono. Es una bodega de frutos del país. Claro, incluyendo huesillos y almendras y nueces raras. Es un poeta que yo quiero entrañablemente. Seguro que de haberlo conocido no nos hubiéramos llevado muy bien, porque parece que no era fácil hacer. Pero parece que sí, porque era muy franco. La franqueza a mí me gusta mucho. No me gustan los tonos versallescos. Y la relación ahí entre, usted mencionaba, no sé si ahora o en otra conversación, cómo Parra se defendía de los críticos y esta cosa de con Roca, ¿no? de Toro Furioso, ¿cómo es esa relación? ¿Por qué entonces habría sido por la cercanía de la relación con Neruda que tenía Parra en esa época? Parra es muy inteligente y mide muy bien sus recursos y sus fuerzas. Entonces nunca se trenza en riñas o en polémicas abiertas. Él es una especie de karateca de la controversia. Por ejemplo, Haikido. Claro, sí, una especie de aikido, claro. Muy eficaz y quintesenciada y rápida. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de una polémica que tuvo en los años 70 a raíz del té con la Pat Nixon y de la cancelación de la invitación a ser jurado del concurso en Cuba, etc. Me acuerdo de una polémica que tuvo con Mario Ferrero, un gran discípulo de Pablo Roca, que lo atacó en la Sociedad de Escritores y que prácticamente incoó un proceso, ¿sí? Una especie de
del Tribunal Popular ahí en la SEC en contra de Nicanor. Justamente un día en que andaba de visita en la SEC y en Chile, digamos, ni más ni menos que Ionesco. Entonces se encontraron ahí los dos representantes del absurdo literario y de este discurso pasado por el existencialismo, pero al mismo tiempo por el humor casi negro. Bueno, la cosa es que Merino Reyes, Luis Merino Reyes, lo acusó de ser un exitista. Y entonces Nicanor, en la SEC, se defendió diciendo, bueno, yo no tendría inconveniente en reconocer que soy un exitista a condición de que Mario Ferrero reconociera que es un fracasista. Comprenderás que se rieron hasta los seguidores de Mario Ferrero. Entonces, ya con eso se liquidó el ataque, ¿te fijas? Cosas de ese tipo. Nicanor es un tipo con una capacidad de dar aguijones y dardos con una notable puntería y que le ahorran discusiones más largas. Claro, una buena táctica. Sí. Claro. Pero entonces ¿cómo, ahí hubo alguna relación un poquito más intensa con De Roca o no? ¿Fue simplemente...? Entre Nicanor y De Roca. Claro. Sí, lo que pasa es que De Roca emitió una opinión muy desfavorable a propósito de los antipoemas. Dijo que Nicanor era algo así como el chicle pegado al zapato de Vallejo o algo por el estilo. Así, no, fue bien despectivo. No me acuerdo exactamente las palabras, pero fue muy despectivo. Pero como fueron tantos, sí. La antipoesía no tuvo éxito inmediato. No, por cierto. Pero en fin, todos los poetas han recibido ataques insólitos. Sí.